Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Tal como os prometimos la semana pasada, en esta ocasión os vamos a enseñar cómo conseguir un efecto de madera lavada o madera natural en un mueble que no es de madera. ¿Queréis ver cómo hacerlo? Quedaros hasta el final que os va a sorprender. En este vídeo os queremos enseñar la aventura que fue renovar este conjunto recibidor clásico. Nuestra clienta nos pidió que le dejáramos este conjunto de madera natural a ser posible en una madera clarita. Nos contó que este era un mueble que había comprado hace ya muchos años y que se lo habían vendido como siendo un mueble de madera maciza con marquetería. Por experiencia ya sabemos que rara vez este tipo de muebles son de madera maciza, suelen ser de aglomerado chapado, en este caso aglomerado con una chapa de nogal, con lo cual ya le dijimos desde el inicio que la madera muy clara no iba a ser porque el nogal es de por sí una madera oscura. Lo que no nos esperábamos era la sorpresa que nos íbamos a encontrar cuando empezamos a hacer la cata para ver el tipo de chapa que había. Nos hemos encontrado de que este mueble no tenía absolutamente nada de madera, ni la María, chapa. buenas, para que lo veas y me entiendas. Esto que vemos aquí es como si fuera una impresión, ¿vale? Esto de aquí. Esto es lo de abajo. Este es el barniz. Y esto es una impresión, es decir, yo froto un poquito, ¿ves? Y desaparece. Aquí, fíjate. Es decir, no tenemos nada de madera aquí. Entonces, en la puerta no sé si nos vamos a encontrar lo mismo que aquí, que ahora lo miraremos. La solución pues es lo que te hemos comentado, o hacer un efecto madera pintado o poner aquí una chapa de madera, de madera. Aquí pasará lo mismo. Y esto, si te fijas por aquí atrás, así que nada, te vamos contando, pero para que veas de cómo está fabricado este mueble. Lo que acabáis de escuchar ha sido Javi explicando a la clienta que su mueble no lo podíamos dejar en madera lavada tal cual porque es un mueble que no es de madera. Aquí podéis ver en más detalle cómo se ve todo el aglomerado que ha salido por debajo de la impresión. Hicimos más catas en la tapa, en la parte inferior, a ver si de casualidad en algún lado si nos encontrábamos marquetería de verdad, y en ningún caso. Así que el plan B, como habéis escuchado, era o pintar o bien colocar una chapa de madera. Vamos a hacer las dos cosas. Los primeros pasos de ese trabajo son los habituales, los normales en cualquier tipo de renovación o restauración. Retirar los herrajes, que en este caso además es imprescindible, es imposible hacer este trabajo con los herrajes o los tiradores puestos. Por eso hay que quitarlos. También hemos desmontado las puertas y a continuación lo que hicimos fue lavar muy bien la pieza en profundidad para que quedara completamente libre de suciedad y de restos de grasa. Ya para a continuación imprimar. Vamos a imprimir las zonas donde vamos a pintar. No vamos a pintarlo todo, vamos a hacer una mixtura entre chapa de madera para las zonas lisas donde nos es posible chapar con relativa facilidad y zonas que van a ir pintadas donde haremos una imitación de madera utilizando pintura. Esas zonas que van pintadas previamente la imprimamos. Las partes que vamos a chapar llevarán una preparación distinta. Lo primero que vamos a hacer es crear mordiente. Vamos a hacer una dilución de cola blanca con agua, aproximadamente 50% cola, 50% agua, mitad y mitad. Con ello vamos a pintar
entre comillas, las zonas que queremos chapar. Es importante luego dejar que se seque muy bien. Tarda pues un par de horas más o menos, depende de la humedad y del calor que haga. Para enchapar vamos a utilizar chapa de nogal americano. Sería más o menos lo que nos deberíamos haber encontrado en el mueble si de verdad hubiera sido chapa de madera y no el MDF impreso. Y la vamos a colocar. Primero vamos a presentar la tapa para hacernos un poco una idea de qué parte de la chapa, qué parte de dibujo vamos a utilizar. Y una vez tenemos claro qué parte vamos a utilizar, ya procedemos a cortar la chapa. Para hacerlo es imprescindible tener un cúter bien afilado para cortar sin romper. Vamos a cortar un poco más grande de lo necesario y luego el sobrante lo vamos a eliminar. Una vez esté la chapa seca, lo eliminamos utilizando una lija, o sea, lijamos el sobrante. Para pegar la chapa a la superficie vamos a utilizar una vez más la cola blanca o cola de carpintero. La vamos a diluir un poquito para que sea más fácil de aplicar y también para que se seque más rápido. La aplicamos con rodillo, tanto sobre la chapa como sobre la superficie, donde recordar ya habíamos aplicado previamente otra mano más de cola diluida. Es importantísimo hacer bastante presión cuando colocamos la chapa sobre la superficie. Nosotros estamos utilizando aquí, esto es la herramienta para hacer los transfers de Redesign with Prima, que le hemos encontrado un montón de usos aparte de los transfers. Con esto conseguimos que no quede ninguna burbuja de aire entre la chapa y la superficie. En el caso de la tapa muy mala baba, nos faltó este trocito porque la chapa, el ancho de la chapa completa no tapaba por completo la tapa, así que toca hacer este pequeño añadido para que quede todo cubierto. Y lo hacemos en espejo, ¿veis? Para que el patrón siga, el dibujo, perdón, siga el mismo patrón. Una vez tenemos la chapa colocada, la hemos presionado bien, vamos a complementar utilizando la plancha caliente sin vapor. Es muy importante que sea solo con calor, que no tenga vapor, porque si no la chapa se va a arrugar y vamos a planchar muy bien. Esto va a garantizar de que está bien lisa y aparte va a potenciar el secado de la cola. Vamos a repetir procedimiento en todas las zonas que queremos chapar, la parte superior, las puertas, los laterales, frente del cajón y también vamos a forrar lo que es el lateral pequeño, la zona pequeña que es un poco curvada. No estábamos seguros de si vamos a poder chaparla bien, pero la verdad que se maneja bastante fácil la chapa, entonces esa parte también la vamos a chapar en madera. Colocar una chapa de madera es una alternativa excelente cuando queremos conseguir un acabado de madera natural, pero el mueble, como en este caso, no es de madera. También nos sirve para los casos en los que la chapa original está dañada, como por ejemplo sobres de mesas que se han lijado demasiado y se ha estropeado la chapa, o en otros casos donde la chapa pues, con el paso del tiempo se ha roto. Tiene el inconveniente de ser más difícil de aplicar, sobre todo si las superficies no son lisas o si hace falta unir varias hojas. Pero en contrapartida conseguimos un acabado muy natural y aparte se puede elegir el tipo de madera o el tipo de chapa que se va a aplicar y con eso más o menos conseguir elegir el tono que va a tener esa madera.
Aplicando la cola con rodillo garantizamos una distribución uniforme, que no quede ninguna zona sin pegamento. Aparte, la capa de cola que le hemos aplicado al inicio permite que si de futuro por lo que sea la chapa se levanta, por ejemplo por cambio de temperatura o de humedad, esa cola se puede volver a activar y volvemos a pegar la chapa. Solo con aplicándole calor y presión se vuelve a quedar en su sitio porque tiene debajo esa capa que crea mordiente. Y una vez hemos colocado todas las hojas de madera, ya pasamos a la fase de pintura. Pero antes teníamos que poner la madera de verdad, porque de ahí vamos a sacar los colores necesarios para pintar. La idea es que se note lo menos posible que no todo es del mismo material, que hay zonas que son pintura, zonas que son madera, que a simple vista parezca que es todo lo mismo. Voy a utilizar varios tonos de marrón y un tono beige, como habitualmente de la marca Vintage Paint, y para dar más realismo al efecto voy a utilizar también estos veteadores. Estos cacharritos permiten imitar la veta de la madera. Tienen el inconveniente de no funcionar muy bien en superficies pequeñas y curvas como es el caso, pero más o menos me apaño con ellos. Como ves aquí, aplico una mezcla aleatoria de marrones, uno más claro, otro más oscuro y después le paso con el veteador para conseguir el efecto de la veta de la madera. Se puede esperar luego a que se seque al aire o se puede agilizar utilizando pistola de calor porque hay que darle varias capas. Entonces, yo una vez está seco, a continuación lo que hago es volver a aplicar más pintura marrón por encima y luego lo pinto todo con la pintura cremita para matizar. Esto es un poquito ir probando hasta conseguir el efecto deseado. Hay que tener en cuenta que siempre se va a ver un poco más clarito de lo que luego va a ser al final, porque cuando le aplique el barniz protector por encima va a oscurecer ligeramente. Luego también en las zonas donde no es posible utilizar el veteador, se pinta solo con el pincel, mezclando los colores a medida que se va pintando. Hay que tener en cuenta que normalmente la madera no tiene un tono uniforme, así que lo que buscamos es imitar ese efecto. En el caso de que al pasar con el veteador no nos guste el efecto que ha quedado, como se hace sobre la pintura todavía húmeda, hay la opción de directamente volver a darle con el pincel, volver a pintar y volver a repetir. Se hace así hasta conseguir el efecto que se busca o el efecto que nos termine de convencer. Este efecto madera lo vamos a hacer tanto en el mueble para complementar las zonas que hemos dejado en chapa de madera como en los marcos de los espejos. Pensábamos también añadir chapa a estas zonas que son más lisas, pero al final hemos optado por pintar porque además aquí el veteador sí se utiliza con más facilidad y como podéis ver el efecto que hemos conseguido es bastante natural. Mientras la pintura se seca, volvemos a las partes de madera. Vamos a terminar de prepararlas. Aquí ya es el procedimiento habitual de cualquier renovación o restauración. Vamos a lijar con una lija muy finita, es una lija de 220. Vamos a alisar bien la superficie para a continuación aplicarle un producto tapaporos. Vamos a esperar también a que la pintura esté bien seca porque el mismo producto tapaporos que vamos a aplicar sobre las zonas de madera, también lo vamos a aplicar sobre las zonas de pintura. El único motivo para unificar tonos, para que adquiera el mismo brillo, porque el tapaporos da un ligero brillo a las superficies y queremos que se vea todo igual. Por eso lo aplicamos también sobre la pintura, porque en realidad ahí no va a hacer nada en especial. Una vez se seca el producto tapaporos, ya el siguiente paso sería barnizar, proteger
todo el trabajo. Pero antes quiero añadir unos detalles. No sé si recordáis que el espejo y el mueble también, pero principalmente el espejo, tenía unos detalles de falsa marquetería. No ha sido posible mantenerlos, no va a ser posible imitar ese dibujo en concreto, pero sí le podemos añadir unos pequeños detallitos utilizando una plantilla de stencil. Vamos a aplicar unos dibujos en dorado. Va a ser algo discreto, pero que a la vez quitará un poco la monotonía de la madera. Lo vamos a hacer antes de barnizar. También voy a añadir unos toques dorados a las zonas talladas, tanto las del espejo como las del mueble en sí. Solo por curiosidad os comento que esta parte que veis tallado, que sería de esperar que fuera de madera en un mueble normal, en este caso están hechas de resina, la misma resina que utilizamos para hacer los moldes. Concluidos los detalles, llega el momento de proteger. Vamos a aplicar barniz sobre toda la superficie, tanto la parte de chapa de madera como la parte pintada. Seguiremos el mismo principio que con el tapaporos porque queremos que tenga exactamente el mismo acabado. Vamos a utilizar un barniz incoloro con un acabado satinado. No queremos que sea mate, tampoco queremos que sea demasiado brillante. Forma de aplicación del barniz, en este caso con esponja, pero ya sabéis, como habitualmente se puede utilizar tanto esponja como se puede utilizar un rodillo, lo que más cómodo resulte. Así se ve el recibidor después de aplicar el barniz. Se lo hemos enseñado a nuestra cliente y nos comenta que lo ve demasiado oscuro, que le gustaría que fuera un poco más clarito. Teniendo en cuenta que aquí lo que manda, entre comillas, es el tono de la chapa de madera, no había mucha posibilidad de aclarar. Pero se nos ha ocurrido que sí le podíamos dar un ligero lavado de color por encima. Lo ideal hubiera sido hacerlo antes de barnizar, pero no pasa nada, se puede hacer por encima, el único cuesta un poquito más que la pintura penetre. Para los que no sabéis lo que es un lavado de color, consiste en aplicar una mano de pintura muy diluida y a continuación lavar o eliminarla con un trapo. Cuanto más tiempo se deje actuar la pintura, más se va a notar el efecto. Yo os recomiendo que siempre que necesitéis hacer un lavado de color en un tono claro, que no utilicéis blanco. Mejor utilizar un tono crema o un tono beige. Yo en este caso estoy utilizando el mismo tono crema que he utilizado para pintar porque el blanco queda como raro, queda como artificial. Una vez realizado el lavado de color, volvimos a barnizar. Dimos un par más de manos de barniz utilizando otra vez el mismo barniz con un acabado satinado. Dadas las últimas manos de barniz, solo nos queda limpiar y pulir los herrajes y volver a montar el mueble. Antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo llegó a nuestro taller. Recordar también que la idea para este mueble era decaparlo o lijarlo para dejarlo en madera al natural, pero nos encontramos con que este mueble no tenía nada de madera. Quiero hacer aquí una reflexión y también lanzar un mensaje a los señores fabricantes de muebles. Por favor, no engañéis a la gente.
porque vender un mueble como si fuera de madera maciza y que en realidad sea aglomerado chapado es un engaño. Y ya no hablo de vender un mueble como si fuera de madera y que no tenga ni siquiera la chapa. Eso directamente es una estafa. No hagáis eso, porque no pasa nada. Los muebles siguen siendo buenos, siguen estando bien fabricados, son resistentes, pero dejar que la gente elija si quiere comprar ese mueble que es de aglomerado o prefiere irse a comprar un mueble de madera maciza. Es que no os imagináis la de veces que nos ocurre eso, que los clientes están convencidísimos de que su mueble es macizo, lo han comprado, lo han pagado como tal y en realidad no lo es, ¿vale? Bueno, dejo ya el tema porque esto la verdad es que es un tema que me enfada bastante. Y os enseño ya el resultado final. Esto ha sido lo que hemos podido hacer teniendo en cuenta todos los problemas que nos hemos ido encontrando. Estas son las dos mejores alternativas para la madera natural, cuando no se puede lijar o decapar o cuando no hay madera como en este caso. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué hubierais hecho vosotros? Como habitualmente en los comentarios nos decís, también nos podéis consultar dudas o dejar sugerencias. Nosotros por nuestra parte, también como habitualmente en la descripción del vídeo, os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado, todos los productos. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que hayáis aprendido algo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación o restauración de Exclusive Muebles.